Preludio. Carl Jung escribe en sus estudios alquímicos: un aspecto notable del sacerdote es el homúnculo de plomo, y este no es otro que el espíritu plomizo o demonio planetario, Saturno. En la época de Zósimo, Saturno era considerado un dios hebreo, presumiblemente debido a la santificación del Sabbat. El sábado significa el día de Saturno, y también a la paralela gnóstica con el supremo arconte y Aldabaoth, hijo del caos, quien, como Leondoidis, puede ser agrupado con Baal, Cronos y Saturno. La posterior designación árabe de Zósimo como Al-Ibr, el hebreo, no prueba, por cierto, que él mismo fuera judío, pero está claro por sus escritos que estaba familiarizado con las tradiciones judías. La paralela entre el dios hebreo y Saturno es de considerable importancia en cuanto a la idea alquímica de la transformación del dios del Antiguo Testamento en el dios del Nuevo. Los alquimistas naturalmente atribuyeron gran significado a Saturno, pues además de ser el planeta más exterior, el supremo arconte, los sarranitas lo llamaron Primas, y el demiurgo y Aldabaoth. Él también era el Spiritus Niger, que yace cautivo en la oscuridad de la materia, la deidad o esa parte de la deidad que ha sido engullida en su propia creación. Él es el Dios oscuro que vuelve a su estado original luminoso en el misterio de la transmutación alquímica. Como dice el Aurora Consurgens: bendito sea aquel que encuentre esta ciencia y en quien fluya esta prudencia de Saturno. Y queridos amigos, queridos buscadores, queridos alquimistas del alma, aquí estamos de nuevo, contemplando esa cosa que rompió el cerebro de Descartes y llevó a Gödel al exilio de su propia lógica. Seguimos enfrentándonos a esta broma cósmica que ha confundido a mentes brillantes desde que comenzaron a pensar sobre el acto de pensar. Es el mayor misterio que se despliega ante nuestros ojos. Jung nos entregó una llave. No es cualquier llave, es una de plomo. Es pesada, densa, saturada con el peso de los eones. ¿Y qué desbloquea esta llave? Nada menos que la transformación del propio Dios. Verás, lo que Jung revela aquí es la sabiduría viva y el fuego secreto que arde dentro de nuestros corazones, el mismo fuego que Prometeo robó, el mismo fuego que arde en ti ahora mismo mientras lees estas palabras. Una historia sobre el tiempo y la conciencia, a través del misticismo judío y la rebelión gnóstica, a través de demonios planetarios y prisioneros divinos, a través de la materia más oscura y la iluminación más brillante. Esta es una iniciación en una realidad psicológica que pocos tienen ojos para ver. Porque entender a Saturno, realmente entender lo que los alquimistas vieron en este planeta lento, pesado y melancólico, significa comprender el drama fundamental de nuestra realidad. La caída, la redención, el Dios que devora a sus propios hijos y el Dios que resucita de plomo a oro. ¿Estás listo? ¿Estás realmente preparado para ver cómo el Dios de Moisés se transforma en el Dios de Cristo a través de las misteriosas operaciones del arte alquímico? ¿Estás listo para entender por qué el sábado, el día de Saturno, el Sabbat, guarda la clave para esta metamorfosis cósmica? Si es así, esto es Irevelato hablando, y estoy aquí para iluminar, para revelar, para desvelar y mostrarte la maquinaria de lo divino. Vamos a profundizar, más profundo de lo que quizás hayas llegado jamás, en territorios donde los ángeles temen pisar y los demonios susurran secretos. Pero antes de descender a estas profundidades, déjame decirte por qué esto importa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? Vivimos en una época donde los viejos dioses parecen muertos y los nuevos aún no han nacido.
Vivimos en tiempos de plomo, tiempos saturnales, tiempos de restricción, limitación, melancolía, tiempos de miedo y consumo. Pero los alquimistas sabían algo que hemos olvidado. El plomo contiene oro, la prisión contiene libertad, la oscuridad contiene luz. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. Para aquellos que han estado conmigo en este viaje, mis Patreons, mis compañeros buscadores, mis cómplices en esta gran obra de la conciencia, saben que Irevelato no se queda en lo superficial. Vamos a lo profundo, vamos a la fuente. Bebemos de la fuente de la sabiduría misma, aunque al principio sepa a plomo. Y para quienes se unen a nosotros por primera vez, bienvenidos a la Escuela de Misterio del siglo XXI. Aquí, la sabiduría antigua se une a la visión contemporánea. Aquí, Jung se encuentra con los gnósticos. Aquí Saturno se encuentra con el domingo. Aquí, tú te encuentras con tu propio potencial divino. Este video ensayo, que puede ser llamado con razón una iniciación, cuenta con el apoyo de quienes entienden que la verdadera sabiduría requiere un compromiso real. En Patreon, estoy intentando construir algo extraordinario. Estoy intentando crear una comunidad centrada en la transformación. Recibirás acceso anticipado a estas exploraciones profundas, contenido exclusivo que va aún más allá, y un diálogo directo conmigo y otros buscadores. Porque algunas verdades solo pueden compartirse en el círculo íntimo, pero ya sea que apoyes económicamente o simplemente con tu atención, ten presente esto. Eres parte de algo, algo que importa, algo que está despertando, algo que está recordando lo que hemos olvidado. Así que comencemos. Tomemos la llave de Jung y abramos la primera puerta. Homúnculo de plomo, el homúnculo de plomo. ¡Qué frase! ¡Qué imagen! ¡Qué presencia! ¡Qué puerta al misterio! Imagina en detalle un pequeño hombre hecho de plomo, pesado, denso, gris, sin vida, pero de alguna manera vivo. Esta es la precisión alquímica, porque el homúnculo, el ser humano artificial, el ser creado, representa algo fundamental sobre nuestra condición. Somos el homúnculo de plomo nosotros mismos. Sí, tú y yo. Somos seres creados, moldeados a partir de la materia pesada de la tierra, llevando dentro de nosotros algo que tiene sed de transformación. Los alquimistas lo vieron y lo entendieron. Vieron que la humanidad misma es la gran obra. Somos tanto la prima materia como la piedra filosofal. Somos tanto el plomo como el oro. ¿Pero por qué plomo? ¿Por qué no hierro, cobre o estaño? Porque el plomo es el metal de Saturno, y Saturno, como descubriremos, es la clave de todo. El plomo es el metal del tiempo, del peso, de los finales. Es el metal que protege contra la radiación, contra las fuerzas de transformación. Es el metal de los ataúdes y las prisiones, pero, paradójicamente, el metal que contiene la semilla del oro. Paracelso en su De Natura Rerum escribió: deja que el esperma de un hombre se pudra por sí solo en un recipiente de vidrio sellado con el más alto grado de putrefacción en estiércol de caballo durante un espacio de 40 días, o hasta que comience a estar vivo, moverse y agitarse, lo cual se puede ver fácilmente. Después de este tiempo, será algo parecido a un hombre, aunque transparente y sin cuerpo. Ahora, después de esto, sí se alimenta y nutre con cuidado y prudencia cada día con el arcanum de la sangre del hombre y se mantiene durante un espacio de 40 semanas en un calor constante e igual de estiércol de caballo. Se convertirá en un verdadero y vivo infante, teniendo todos los miembros de un infante que ha nacido de una mujer, pero será mucho menor. A esto lo llamamos homúnculo o artificial,
y esto debe ser cuidado y educado con tanto esmero como cualquier otro infante, hasta que alcance años más maduros de entendimiento. Ahora, este es uno de los mayores secretos que Dios ha revelado al hombre mortal y pecador. Porque esto es un milagro, una de las grandes maravillas de Dios, un secreto por encima de todos los secretos, y con razón debe mantenerse oculto hasta los últimos tiempos, cuando nada quedará escondido y todas las cosas serán manifestadas. ¿Grosero? Quizás. Extravagante. Absolutamente. Pero escucha con atención, los tiempos en que todo se manifiesta están aquí, en mi humilde opinión. El esperma, el principio creativo, el logos espermáticos, debe pasar por la putrefacción, la muerte, la descomposición. Los 40 días resuenan con Cristo en el desierto, Moisés en el Sinaí, el diluvio que limpió el mundo. Al menos así me parece, más allá de mi voluntad. ¿Y qué emerge? Vida artificial, vida creada. El homúnculo es lo que sucede cuando la voluntad humana intenta crear sin la participación divina. Es el monstruo de Frankenstein, es la IA, es todo intento de jugar a ser Dios sin ser Dios. Y el mundo avanza hacia esa dirección de manera aparentemente sin precedentes. Pero Jung profundiza más. El homúnculo es más que vida artificial, es divinidad atrapada. Es la chispa de lo infinito, encerrada en una forma finita. Es lo que los gnósticos llamaron la chispa divina, presa en la materia. Y esta prisión es obra de Saturno. Verás, Saturno no solo rige el tiempo y la muerte. Saturno es el principio de la cristalización de la manifestación, del espíritu que se vuelve materia. Cada forma física es, en cierto sentido, saturnina. Cada cuerpo es un ataúd de plomo para el alma. Pero, y aquí está el secreto alquímico, cada ataúd de plomo también es una crisálida. Los alquimistas hablaban de un niño misterioso, el hijo de los filósofos, no nacido de mujer, sino del arte, no natural, sino forjado por el fuego y la intención, la creación simbólica del alma a través del trabajo de transformación. Y esta artificialidad es precisamente su poder, porque lo que se hace puede deshacerse, lo que está atado puede liberarse, lo que es plúmbeo puede volverse dorado. Todos somos homúnculos en este sentido, pequeños seres artificiales creados por el demiurgo, atrapados en carne plúmbea, llevando en nuestro interior un recuerdo de nuestra verdadera naturaleza. Los gnósticos sabían esto, los alquimistas lo sabían, Jung lo sabía, y ahora tú lo sabes. Pero saber no basta, el homúnculo debe ser alimentado, debe ser nutrido, debe someterse a las operaciones, calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Estos no son solo procesos químicos, son realidades psicológicas, son las etapas para convertirse en plenamente humano, es decir, plenamente divino. Existen varias representaciones alquímicas del homúnculo emergiendo del huevo filosófico nacido no a través del útero, sino a través del atanor, el horno alquímico, nacido no de la naturaleza, sino del arte. ¿Y qué es el arte sino la naturaleza perfeccionada? ¿Qué es lo artificial sino lo natural elevado a la conciencia? Por eso el sacerdote de Jung, está asociado con el homúnculo. El sacerdote es el mediador entre lo natural y lo sobrenatural. El sacerdote realiza el acto artificial de la transubstanciación, convirtiendo el pan en cuerpo y el vino en sangre. El sacerdote es, a su vez, una especie de homúnculo, un ser creado cuyo propósito es la transformación. Y ni siquiera hemos llegado al demonio todavía, demonio planetario Saturno.
Ah, el demonio. Esa palabra hace que las mentes modernas retrocedan y aparten la mirada, como si pudieran ser poseídas en un instante solo por escucharla. El concepto que hemos desinfectado, psicologizado y explicado. Pero Jung no nos dejará escapar tan fácilmente. El demonio planetario Saturno, una metáfora, un símbolo, tal vez. Lo que es seguro es que Jung llamó a Saturno un demonio. Pero ¿qué es un demonio en realidad si despojamos el horror de Hollywood, el miedo medieval y la moralización religiosa? ¿Qué queda? Una inteligencia mediadora, una fuerza entre lo divino y lo humano, un poder que participa tanto del espíritu como de la materia. En griego, daimon simplemente significa divisor o distribuidor, el que divide, el que reparte el destino. Él es un guía más que una fuerza malévola. Es la entidad que le dijo a Sócrates qué no debía hacer. Y Saturno es el gran divisor, el que dice, hasta aquí y no más. El que construye muros, establece límites y crea fronteras. El tiempo mismo es el límite definitivo de Saturno. La muerte es la división última de Saturno. Pero recuerda que cada límite también es una puerta, y cada definición es también un umbral. Cada muerte es también un nacimiento. Los oráculos caldeos y la tradición neoplatónica que le siguió hablan de inteligencias daimónicas que habitan en las esferas planetarias, ministros del destino que gobiernan el descenso del alma en la materia. Estos no son demonios en el sentido moderno, sino daimones, intermediarios cósmicos, gobernantes del reino sublunar y ejecutores de Heimarmene, la fuerza vinculante del destino. Nacidos de la naturaleza pero gobernados desde lo alto, atan el alma a la rueda del devenir, hasta que, a través de la purificación y la ascensión, recuerda su origen celestial. Así, en la visión de los oráculos, los daimones planetarios son los gobernantes del destino, no deben ser temidos, sino comprendidos y, en última instancia, trascendidos. Pero el demonio de Saturno es especial. ¿Por qué? Porque Saturno se encuentra en el umbral. En la cosmología antigua, Saturno era el planeta visible más externo. Saturno se sitúa en el borde de las esferas planetarias. Más allá de él está el reino de las estrellas fijas, inamovibles, eternas en su patrón. Más allá de ellas, el primum mobile mueve todas las cosas. Y más allá de todo movimiento intocable por el tiempo, irradia el empíreo, la fuente de toda luz, la morada de Dios y el objetivo final de la ascensión del alma. Así, Saturno es el habitante del umbral, el último desafío antes de la trascendencia. Marsilio Ficino, el mago renacentista, filósofo y erudito, exploró ampliamente las influencias planetarias, en particular la compleja y ambivalente naturaleza de Saturno, en su obra seminal, De Vita Libri 3. En este texto, especialmente en el tercer libro, De Vita Coelitus Comparanda, Ficino aborda la delicada salud y el bienestar espiritual del erudito, quien es especialmente susceptible a la profunda pero precaria influencia de Saturno. Los eruditos, señala Ficino, son naturalmente propensos a extremos de melancolía debido a la dominación de Saturno. El temperamento melancólico de Saturno, aunque potencialmente debilitante, también es profundamente generativo, proporcionando precisamente aquellas cualidades indispensables para la filosofía y la transformación interior. Profundidad, contemplación, sabiduría profunda y comprensión de verdades ocultas. Para contrarrestar la melancolía excesiva de Saturno, Ficino prescribe una armonización intencionada con las influencias planetarias más benignas, notablemente el Sol, Júpiter, Venus y Mercurio.
Identifica 3 remedios principales para calmar el espíritu vulnerable del erudito: sustancias aromáticas y vinos, aire limpio y olores agradables, y quizá lo más importante, la música. La música, afirma Ficino, tiene una primacía especial entre estos remedios porque su armonía es exactamente lo que el refinado y sutil espíritu del erudito necesita y con la que se siente conectado. En prosa elocuente argumenta: si los vapores exhalados por la mera vida vegetal son sumamente beneficiosos para tu vida, ¿qué tan beneficiosas crees que serán las canciones aéreas para el espíritu, que es en verdad completamente aéreo? Las canciones armónicas para el espíritu armónico, cálido y así viviente para lo viviente, dotado de sentido para lo sensible, concebido por la razón para lo racional. Así, mediante talismanes, música e influencias planetarias que armonizan, Ficino no solo advierte sobre los peligros potenciales de Saturno, sino que también revela los medios por los cuales su melancolía puede canalizarse hacia una profundidad filosófica y una profunda transformación del ser. Y aquí es donde se pone interesante. La tradición mágica árabe conservada en textos como el Picatrix describe rituales específicos para invocar a los demonios planetarios. Para Saturno, el ritual requiere plomo, tela negra y el día y la hora de Saturno. Pero, ¿qué es lo que se está invocando? Un aspecto de la conciencia misma, una manera de ser, un modo de experiencia. El Picatrix prescribe materiales y momentos específicos para rituales destinados a invocar la influencia de Saturno. Por ejemplo, un ritual implica: dibuja las figuras escritas a continuación con el diente de un perro negro en una placa de plomo negro en el día y la hora de Saturno, con Saturno ascendiendo en el tercer decanato de Capricornio. Este ritual está destinado a disolver amistades, revelando el enfoque del texto para aprovechar las energías planetarias para resultados específicos. Además, el Picatrix detalla la vestimenta apropiada para tales rituales. Póntelo ropa negra, a saber, el tejido utilizado para envolver un cadáver, y una capa negra al estilo de un médico y zapatos negros. Estos elementos, plomo, tela negra, horas planetarias específicas, están profundamente arraigados en las asociaciones simbólicas de Saturno con cualidades como la gravedad, la melancolía y la introspección. Jung entendía esto. Cuando habla de Saturno como un demonio, no está siendo primitivo ni supersticioso, está siendo preciso. Señala algo que no puede reducirse a la psicología ni explicarse como proyección. Señala a una realidad que participa tanto en lo psíquico como en lo cósmico. Una realidad que es tanto interior como exterior, tanto personal como transpersonal. El demonio de Saturno es el iniciador, quien trae la limitación necesaria, el sufrimiento necesario y la muerte necesaria, pero también quien guarda el tesoro. Recuerda, en la alquimia, el dragón que guarda el oro es el oro en su forma no redimida. El demonio que ata es el ángel que libera. Todo es cuestión de transformación. Saturno, en su papel de iniciador, trae las condiciones que abren la conciencia a realidades más elevadas. El demonio que ata se convierte en el ángel que libera, pero solo a través de la comprensión del proceso alquímico de transformación. La teoría de Agripa sobre la inspiración melancólica revela exactamente cómo ocurre esta transformación. Escribiendo en sus 3 libros de filosofía oculta, presenta lo que equivale a una guía práctica para la genialidad inducida por Saturno, que no es una enfermedad mental tal y como la entendemos, sino un estado fisiológico específico que hace a los humanos receptivos a la posesión espiritual por diversas órdenes de inteligencias no humanas.
La clave está en que existen dos tipos de melancolía. La colea negra, patológica, atrae demonios y provoca locura destructiva, pero la colea blanca, purificada, el humor melancólico alineado con la fría y seca naturaleza de Saturno, facilita la profecía y la genialidad. La influencia de Saturno amplifica esta condición, apartando la mente de los asuntos mundanos y elevándola hacia el conocimiento divino. A continuación, se ofrece una explicación sistemática de cómo diferentes niveles de conciencia pueden ser poseídos por distintos tipos de espíritus, cada uno otorgando tipos específicos de conocimiento. A nivel imaginativo, los espíritus elementales otorgan habilidades técnicas, lo que explica el súbito dominio artístico. A nivel racional, las inteligencias planetarias revelan la filosofía natural y la profecía política. En el nivel más alto, los seres angelicales desvelan misterios divinos y profecías bíblicas. Esta es la alta teoría del Renacimiento, un intento de explicar la genialidad, la inspiración y el conocimiento profético como fenómenos sobrenaturales literales que operan conforme a leyes cósmicas descubribles. Como dice Agripa, la locura trae la genialidad y Saturno es el patrón planetario de esta sagrada locura. A continuación se presenta un extenso pasaje de los 3 libros de filosofía oculta de Agripa. Problemas. Dicen que las sibilas, los báquidas, Nicerato de Siracusa y Amón fueron por su natural complexión melancólica profetas y poetas. Por tanto, la causa, si es que hay algo dentro del cuerpo, de esta locura es un humor melancólico, no el que llaman colea negra, que es una condición tan obstinada y terrible que se dice que la violencia de esta, según los médicos y filósofos naturales, además de la locura que induce, atrae o incita a los espíritus malignos a apoderarse de los cuerpos de los hombres. Por lo tanto, entendemos que un humor melancólico aquí se considera una bilis natural y blanca. Esta, cuando se agita, quema y provoca una locura que conduce al conocimiento y a la adivinación, especialmente si se ve potenciada por algún influjo celeste, sobre todo el de Saturno, que al ser frío y seco, al igual que un humor melancólico, tiene influencia sobre él, lo incrementa y lo mantiene. Además, dado que es el autor de la contemplación secreta y está alejado de todos los asuntos públicos y es el más alto de todos los planetas, al apartar su mente de los negocios externos, también la eleva más alto y otorga a los hombres el conocimiento y los presagios de lo que está por venir. Y este es el significado de Aristóteles en su libro de Problemas. Por melancolía, dice él, algunos hombres son, por así decirlo, divinos, prediciendo cosas futuras, y algunos se convierten en poetas. También afirma que todos los hombres que destacaron en alguna ciencia fueron, en su mayoría, melancólicos. Demócrito y Platón confirman lo mismo, diciendo que había algunos hombres melancólicos tan inteligentes que se les consideraba y parecían más divinos que humanos. Así también ha habido muchos hombres melancólicos, al principio toscos, ignorantes e intratables, como se dice, Tínicus, Hesíodo, Ion, los calcinenses Homero y Lucrecio, quienes de repente fueron atrapados por una locura y se convirtieron en poetas, profetizando cosas maravillosas y divinas que apenas comprendían ellos mismos. De aquí Platón, en Ion, dice que muchos profetas, después de que la intensidad de su locura disminuye, no entienden bien lo que escribieron. Sin embargo, trataron con precisión cada arte durante su locura, como todos los expertos juzgan al leerlos.
También dicen que el poder de la melancolía es tan grande que por su fuerza los espíritus celestiales a veces son atraídos hacia los cuerpos de los hombres, por cuya presencia e instinto la antigüedad da testimonio. Los hombres han estado embriagados y han dicho cosas maravillosas. Y esto, piensan, ocurre bajo una triple diferencia, de acuerdo con una triple aprehensión del alma, a saber, la imaginativa, la racional y la mental. Por lo tanto, dicen que cuando la mente se ve forzada por un humor melancólico, sin nada que modere el poder del cuerpo y superando los límites de los miembros, es completamente llevada a la imaginación, se convierte en un asiento para espíritus inferiores, por lo cual la mente a menudo recibe formas y modos maravillosos de artes manuales. Así vemos que cualquier hombre, incluso el más ignorante, puede convertirse de inmediato en un excelente pintor o en arquitecto y llegar a ser maestro en cualquier arte. Pero cuando estos tipos de espíritus nos presagian cosas futuras, muestran aspectos que perturban los elementos y los cambios de las épocas, como la lluvia, tormentas, inundaciones, terremotos, masacres, gran mortalidad, hambrunas y similares. Como leemos en Aulo Gelio, su sacerdote Cornelio Patarus, en el momento en que César y Pompeyo iban a enfrentarse en Tesalia, siendo tomado por una locura, predijo el momento, el orden y el resultado de la batalla. Pero cuando la mente se entrega por completo a la razón, se convierte en un receptáculo para los espíritus del mundo intermedio. Así, obtiene el conocimiento y la comprensión de las cosas naturales y humanas. Por lo tanto, vemos que un hombre a veces de repente se convierte en filósofo médico u orador y predice las mutaciones de los reinos y las restituciones de las épocas y cosas similares, como lo hizo la Sibila con los romanos. Pero cuando la mente se eleva totalmente hacia la comprensión, se convierte en un receptáculo de espíritus sublimes y aprende de ellos los secretos de lo divino, tales como la ley de Dios y los órdenes de los ángeles y cosas que pertenecen al conocimiento de lo eterno y la ascensión de las almas. Anticipa cosas que están designadas por la predestinación como prodigios futuros o milagros, el profeta que ha de venir y el cambio de la ley. Fin de la cita. Agripa tiene razón. La locura está por todas partes, dentro y fuera de ti, y la locura trae genialidad. Schopenhauer encontró a muchos de estos en asilos. Saturno, el demonio planetario que parece limitar y atar, se revela como el supremo iniciador, el que crea las condiciones necesarias para la trascendencia. El temperamento melancólico no es una maldición, sino un llamado, no patología, sino potencial divino. Este es el secreto alquímico que Jung reconoció. El dragón que guarda el tesoro es el tesoro en forma no redimida. La aparente oposición de Saturno al florecimiento humano oculta su función más profunda como educador cósmico. A través de la limitación, el sufrimiento y la retirada de los asuntos mundanos, prepara la conciencia para la recepción de lo divino. El demonio no se convierte en ángel al cambiar su naturaleza, sino al revelar lo que su naturaleza siempre fue. Todos estamos tocados por esta locura saturnina. Todos somos candidatos para esta extraña iniciación. La cuestión no es si encontraremos limitaciones, melancolía y el retiro de la conciencia ordinaria, sino si reconoceremos estas experiencias como invitaciones a una realidad más profunda. Si permitiremos que la influencia de Saturno nos eleve en lugar de deprimirnos, que nos inspire en vez de restringirnos. Los 3 niveles de posesión espiritual que describe Agripa no son curiosidades antiguas, sino posibilidades vivas.
En momentos de avance creativo, la maestría técnica surge de la nada, la intuición profética atraviesa el velo de las apariencias y vislumbramos lo que el mago del Renacimiento sistematizó: que la conciencia puede convertirse en un receptáculo para inteligencias mayores que la humana. La locura de Saturno está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. La única pregunta es si lo dejaremos convertirnos en genios. Sin embargo, Saturno tiene muchos nombres. Uno de los nombres más importantes que Jung insinúa sin mencionarlo directamente es Yaldabaoth, el hijo del caos, el de rostro de león, el demiurgo gnóstico que creó este mundo de materia y se proclamó a sí mismo el único Dios. Yo soy Dios y no hay otro, declaró en su ignorancia de los reinos superiores, y por su arrogancia se convirtió en el archón de este mundo, el príncipe de este cosmos, el Dios del Antiguo Testamento, al menos según los gnósticos. Pero nos estamos adelantando. Primero, debemos entender Zósimo, el misterioso alquimista que vio en Saturno al dios hebreo, Zósimo de Panópolis. Incluso el nombre lleva misterio. Alejandría del siglo III, el crisol donde la filosofía griega se encontraba con la magia egipcia, con el misticismo judío y con el cristianismo naciente, donde las enseñanzas herméticas prosperaron, donde el conocimiento estaba en el aire como incienso, y en esta atmósfera embriagadora aparece Zósimo, un alquimista, un místico, un visionario, el que escribió las visiones que persistirían a lo largo de los siglos, el que vio en sus sueños el drama cósmico de la transformación, representado en recipientes y hornos, en metales y operaciones. Su visión más famosa, aquella en la que ve a Ión, el sacerdote, que se sacrifica y es transformado. Yo soy Ión, el sacerdote de los santuarios interiores, y me someto a un tormento insoportable. El sacerdote se convierte en el sacrificio, el sacrificador se convierte en el sacrificado. El plomo se convierte en oro a través de la sumisión voluntaria al proceso. Pero Zósimo vio más que operaciones químicas. Vio el viaje del alma. Vio que la alquimia no consistía en hacer oro, sino en convertirse en oro, no en transformar la materia, sino en que la materia nos transformara a nosotros. Cada operación en el laboratorio era, al mismo tiempo, una operación en el alma. Y Saturno, para Zósimo, Saturno era el principio y el fin, el alfa y omega de la obra, la fase negra, el nigredo, donde todo debe reducirse a la prima materia antes de poder ser reconstruido. Pero también es la fase final, donde la piedra filosofal emerge en todo su esplendor, el plomo que se convierte en oro, la muerte que se transforma en vida. Los alquimistas árabes lo llamarían más tarde al-Ibr, el hebreo, no necesariamente porque fuera judío, sino porque entendía los misterios judíos, comprendía la conexión entre Saturno y el Sabbat, entre el planeta de la restricción y el día de descanso, entre el dios del tiempo y el dios más allá del tiempo. Zósimo comprendió algo profundo sobre la naturaleza de su arte. En uno de sus fragmentos genuinos que han sobrevivido, escribe: el símbolo de la química proviene de la creación por sus adeptos, quienes purifican y salvan el alma divina atrapada en los elementos y liberan el espíritu divino de su mezcla con la carne. Esta es la visión alquímica en su forma más pura, la liberación de la divinidad aprisionada. Cada metal contiene un alma, cada sustancia alberga una chispa de la luz divina, atrapada y esperando ser liberada. El alquimista no crea oro, libera el oro que siempre ha estado ahí, encerrado en el plomo, soñando con su verdadera naturaleza. Zósimo también enseñaba que la misma palabra para el arte provenía de una revelación divina.
Rastreó la alquimia hasta los ángeles caídos que, según el libro de Enoc, se enamoraron de las mujeres. Y descendiendo les enseñaron todas las obras de la naturaleza. De ellos proviene, por tanto, la primera tradición, Chema, relacionada con estas artes. La palabra química en sí misma conserva la memoria de esta instrucción celestial, este conocimiento prohibido transmitido de ángeles a humanos. Oculto, oculto, no porque esté deliberadamente encubierto, sino porque necesita ojos para verlo. ¿Y qué nos da estos ojos? Saturno, el planeta de la profunda contemplación, el planeta de la soledad y la meditación, el planeta de quienes buscan la sabiduría oculta. Pero Zósimo va más allá. Conecta la alquimia explícitamente con la transformación espiritual. En su definición auténtica del arte, habla de encarnar y desencarnar, extrayendo los espíritus de los cuerpos y uniendo los espíritus dentro de los cuerpos. Para él, pneuma, espíritu o aliento, juega un papel integral como agente de transformación y como la materia que está siendo transformada. Esta es su unión íntima. Esta visión neumática más tarde florecería en lo que los alquimistas llamaron el matrimonio químico, el mysterium conjunctionis, la unión de opuestos que Jung identificó como central en la obra alquímica. Pero las semillas ya están ahí en la insistencia de Zósimo de que la conversión material y espiritual son procesos inseparables. Y en el centro de la visión cósmica de Zósimo, la figura del antropos, el humano arquetípico. Zósimo describe explícitamente a este ser primordial. Los egipcios lo llaman Tot, intérprete de todas las cosas, mientras que los judíos y otros pueblos del cercano oriente lo llaman Adán, que significa tierra, pero este antropos contiene tanto al hombre de carne como a un hombre de espíritu interior, cuyo nombre es Fos, la luz misma. Esta figura anticipa lo que los cabalistas más tarde sistematizarían como Adam Kadmon, el humano cósmico que contiene todas las posibilidades, pero que ha caído, dispersado y encarcelado en la materia, esperando redención, esperando a alguien que comprenda el arte para realizar las operaciones que restaurarán la unidad original. Esto es lo que Zósimo vio en sus famosas visiones. Procesos químicos, dramas cósmicos, transformación personal y redención universal. La liberación de la luz atrapada en la materia. La restauración del mundo caído. Su melancolía, influenciada por Saturno, se convierte en la condición misma para ver a través de los velos de la materia hacia la luz que espera dentro. ¿Y quién es ese Saturno? Según Zósimo, nada menos que el dios hebreo, el dios del Sabbat, el dios que descansó en el séptimo día. Pero también, y aquí es donde se vuelve verdaderamente profundo, el dios que necesita redención, el dios que cayó en su propia creación, el dios que se convirtió en el demiurgo. Entra Yaldabaoth, hijo del caos Yaldabaoth. El nombre en sí es un encantamiento bárbaro, una palabra de poder, una fórmula que abre puertas que es mejor dejar cerradas, o eso advirtieron los padres de la iglesia. Pero no estamos aquí por seguridad, estamos aquí por la verdad. Y la verdad es que Yaldabaoth es un componente fundamental de la realidad. Hijo del caos, eso es lo que significa el nombre. Nacido del error de Sofía, según el mito gnóstico. Nacido de la caída de la sabiduría. Verás, Sofía, la sabiduría misma, quería crear sin su consorte. Deseaba conocer lo incognoscible, crear como el Dios Supremo, y de esta presunción, de esta arrogancia cósmica, surgió Yaldabaoth. Imagínalo, un ser nacido del error de una diosa, un aborto cósmico, malformado, ignorante de sus verdaderos orígenes, poseyendo un gran poder pero carente de sabiduría.
Mira a su alrededor en el vacío y no ve otros dioses porque Sofía, avergonzada, lo ha ocultado tras un velo, y en su ignorancia declara: yo soy Dios y no hay otro. El apócrifo de Juan lo describe así: Yaldabaoth tiene muchos rostros, más que todos los que se han mencionado, para poder mostrar cualquier rostro que desee a los serafines que lo rodean. Pero, ¿cuál es su rostro principal? Sofía vio lo que produjo su deseo. Se transformó en la forma de un dragón con cabeza de león y ojos que lanzan rayos, el dios con cara de león, el león Doidis. ¿Por qué un león? Porque el león es el rey de las bestias, el animal solar, símbolo de realeza y poder, pero también porque el león devora, consume, destruye. Este es Saturno en su aspecto más oscuro, el dios que devora a sus hijos, Cronos con sangre en los labios, el tiempo que consume todas las cosas, la materia que aprisiona al espíritu, la creación que ha olvidado a su creador. Pero aquí está el secreto alquímico, y Yaldabaoth no es malo, es ignorante. Hay una diferencia. El mal sabe y elige la oscuridad, mientras que la ignorancia simplemente desconoce que existe la luz. Y la ignorancia puede ser iluminada. El demiurgo puede recordar sus orígenes. El dios caído puede levantarse. Esta distinción marca toda la diferencia en el mundo. Los gnósticos no eran dualistas, a pesar de lo que afirmaron los padres de la Iglesia. Eran monistas radicales que entendieron que el uno se había convertido en muchos y que los muchos deben regresar al uno. Y Yaldabaoth no es el enemigo del verdadero Dios. Él es el verdadero Dios en su estado de olvido de sí mismo. Es la divinidad experimentándose a sí misma como limitación. Reflexiona sobre esto profunda y cuidadosamente. ¿Qué significa que el caos tenga un hijo? El caos, el vacío primordial, el potencial ilimitado, el útero de todas las posibilidades, da a luz al orden. Pero es el tipo equivocado de orden. Es un orden sin sabiduría, poder sin entendimiento, creación sin conciencia. Este es nuestro mundo, según los gnósticos, creado por un Dios que no sabe que no es Dios, gobernado por un tirano cósmico que es a su vez un prisionero, regido por leyes que a su vez son anárquicas. No es de extrañar que exista el sufrimiento, no es de extrañar que la limitación nos ate. No es de extrañar que la muerte aceche la tierra, pero, y esto es crucial, Yaldabaoth lleva dentro de sí la semilla de su propia transformación, porque nació de Sofía. La sabiduría es su madre, aunque él no lo sepa. Lo que nace de la sabiduría, aunque distorsionado, lleva la esencia de la sabiduría, de la misma forma que cada átomo contiene la semilla de todo el universo. El hijo del caos es también el nieto del orden. El dios caído sigue siendo un dios. El conocido texto gnóstico Pistis Sophia describe la eventual redención de Yaldabaoth. Después de eones gobernando como un tirano, finalmente reconoce la luz que está sobre él. Se arrepiente, se transforma. La cara de león se convierte en la de un niño. El devorador se convierte en nutriente. Saturno libera a sus hijos de su vientre. Esta es la transformación a la que Jung se refiere. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios celoso, el Dios de la ley y la limitación, se convierte en el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del amor y la liberación. Pero no a través del rechazo o la sustitución. A través de la transformación, a través del trabajo alquímico, a través del reconocimiento de que el plomo contiene oro. Y esta transformación es tanto teológica como psicológica. Está ocurriendo en ti ahora mismo mientras encuentras estas palabras. Tu propio Yaldabaoth interior, tu ego, tu falso yo y tu identificación con la limitación están siendo confrontados con una realidad mayor.
Y como todos los tiranos ante la verdad, tiene dos opciones: resistir y perecer, o rendirse y transformarse. Pero aún no hemos terminado con nuestro panteón de dioses oscuros. A continuación, llega Baal. Baal. Baal, el nombre que hacía que los profetas hebreos se pusieran a echar espuma por la boca. El dios rival, el falso dios, la abominación. Pero, ¿y si te dijera que Baal y Yahvé son más parecidos que diferentes? ¿Y si te dijera que el conflicto entre ellos no era entre verdad y falsedad, sino entre dos aspectos de la misma realidad? Baal significa Señor o Maestro. No es un nombre, sino un título. El Baal de los cananeos era el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad, el que traía la lluvia y hacía crecer los cultivos. Luchó contra el monstruo marino Yam y el dios de la muerte Mot. Murió y resucitó. ¿Te suena familiar? Los escritores bíblicos presentan a Baal como el enemigo eterno, el becerro de oro, el ídolo falso, el que desvía a Israel. Pero lee entre líneas, lee con ojos gnósticos. Lo que ves es una guerra cósmica entre dos dioses de la tormenta, Yahvé en un monte, Baal en otro. Ambos lanzan relámpagos. Ambos exigen sacrificios, ambos reclaman lealtad exclusiva. ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos?, pregunta Elías en el monte Carmelo. Si Yahvé es Dios, seguidle, pero sí, Baal, entonces seguidle a él. Y luego viene el concurso. ¿Qué fuego consumirá el sacrificio? ¿Qué poder será revelado? Yahvé gana, por supuesto, es su libro después de todo, pero el hecho de que fuera necesario un concurso nos dice algo. Jung vio esto. Vio que Baal, Cronos, Saturno y Yahvé eran máscaras de la misma realidad arquetípica, el padre devorador, el principio limitante, el dios de este mundo. No son idénticos, pero están relacionados, hermanos, aspectos, caras del dios del tiempo que crea y destruye. En los textos ugaríticos, a Baal se le llama jinete de las nubes. En la Biblia hebrea, a Yahvé se le llama jinete de las nubes. Este epíteto compartido apunta a una tradición común del antiguo cercano oriente de dioses de la tormenta que recorren los cielos en sus carros de nubes. La rivalidad teológica entre Yahvé y Baal puede haber ocultado sus orígenes compartidos en la figura del divino portador de tormentas. La evidencia arqueológica revela algo igualmente intrigante. Baal tenía una consorte, Aserá. En los textos ugaríticos, ella aparece como la esposa de él, la señora Aserá del mar. Pero inscripciones de Kuntilet Ayrud hablan de Yahvé y su Aserá, sugiriendo que algunos antiguos israelitas también emparejaron a su dios con esta diosa. Postes sagrados que representaban a Aserá estuvieron incluso en el templo de Salomón en Jerusalén, hasta que los reformadores religiosos los destruyeron. La narrativa bíblica presenta esto como una purificación, la eliminación de la contaminación extranjera del puro culto a Yahvé. Pero visto a través del prisma de tradiciones esotéricas posteriores, representa algo más: la separación de principios divinos complementarios. El dios de la tormenta masculino, divorciado de su contraparte femenina. El principio de limitación y ley, separado del principio de sabiduría y gracia. Esta separación creó un desequilibrio que resonaría a lo largo de la historia religiosa. El Dios que declara, estoy solo, en su aislamiento cósmico. El Creador sin consorte, generando a través de la voluntad en lugar de la sabiduría.
La mitología gnóstica posterior cristalizaría esta figura en Yaldabaoth, el demiurgo que crea en la ignorancia, el dios que se confunde a sí mismo con la realidad última. Este patrón mítico revela algo profundo sobre la plenitud divina. Los alquimistas comprendieron esto cuando buscaron el matrimonio químico, la unión de opuestos separados. Intentaban sanar lo que percibían como una herida cósmica, la separación entre la sabiduría y el poder, entre la misericordia y la justicia, entre lo femenino y lo masculino divino. El aislamiento del dios de la tormenta se convierte en la condición para su transformación. Saturno, ese planeta de limitación y melancolía, representa lo que sucede cuando el poder divino actúa sin la sabiduría divina que lo modere. Pero esa misma incompletitud genera el anhelo de totalidad. La división misma impulsa la reunión. Por eso, la tradición se refiere a Baal-Zebul, señor de la casa, en lugar de Baal-Zebub, señor de las moscas. El poder salvaje de la tormenta debe ser alojado, domesticado y relacionado. No domesticado, sino transformado a través de la recuperación de lo perdido. Y hablando de transformación, debemos examinar la misteriosa palabra griega, leondoidis.